Hola, buenas noches, bienvenidos. Hoy el Señor en la lección que vamos a hacer nos recuerda el mandamiento del amor. Ojalá que nos animemos a amar como Jesús. Una lección muy importante es amar. Y esta es una pequeña historia. Durante el segundo mes de escuela de enfermería, nuestro profesor nos dio un examen sorpresa. Dice la autora: yo era una estudiante concienzuda y había encontrado todas las preguntas fáciles para hasta leer la última. ¿Cuál es el primer nombre de la mujer que limpia la escuela? Indudablemente este era un chiste. Yo había visto a la señora varias veces. Era una señora alta, trigueña y en sus 50 años. Pero ¿cómo podría saber yo su nombre? Entregué mi papel dejando la última pregunta en blanco. Un poco antes que terminara la clase, un estudiante preguntó si la última pregunta contaría para el grado del examen. Absolutamente, dijo el profesor. En sus carreras ustedes conocerán muchas personas. Todas son importantes. Ellas merecen su atención y cuidado, aunque lo único que hagan es sonreírles y decirles hola. Esta es una lección que nunca se me ha olvidado. También aprendí el nombre de la señora, era Dorotea. Así que pidamos a Dios que hoy aprendamos la lección de amar, amar, amar como Jesús. En un momento comenzamos, muchas gracias. Ya también llegó Vero, buenas noches, Vero. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Memo. Buenas noches, me da gusto saludarles. Miren, vamos a ver, a ti no te mandé las citas, ¿verdad, Vero? Discúlpame. Pero ahorita nos la repartimos, ¿sale? Sí, está bien. Lucas 10, 26 al 37, Vero, tú, por favor. Sí. Lucas 10, 26 al 37. Ajá. Gracias. Miren, algo muy importante que nos va a hablar este quinto domingo de Pascua, el Señor, es sobre el mandamiento nuevo. Pero antes de entrar y empezar nuestro estudio, iluminados por el Espíritu Santo, les quiero compartir primero cómo irnos poniendo en el contexto del texto. Aquí yo les voy a compartir la pantalla. Son unos cuantos rengloncitos nada más, pero aquí el biblista Luis Alonso Chequel nos da la clave para que entendamos esto del mandamiento nuevo del amor. Dice el padre Luis Alonso en su exégesis de este mandamiento, fíjense qué sencillo, dice: el amor es ante todo un don y revelación de Jesucristo a sus discípulos. Antes que una tarea y mandato, les doy un mandamiento. A Jesús le pertenece. Por eso este es su mandamiento. Es nuevo no por el tiempo. Ya existía el precepto del amor fraterno en el Antiguo Testamento. Lo tenemos en el libro de Levítico 19, 17 y siguientes. Sino porque Jesús lo llena de novedad por su calidad y sus características. Es un amor sin medida, porque Él los ha amado hasta el extremo de entregar su vida por nosotros. Esa es la novedad del mandamiento nuevo. Amar dando tu vida por tu esposa, por tu esposo. Yo hace muchos años, cuando empecé mi conversión, entendí esto porque yo le decía a mis hijos: miren, a todos les regalo mis órganos, y ya les empecé a repartir
mis órganos si alguno ocupara. Como el mayor es el que conviví más con él de chiquillo, yo estaba muy sano cuando mi hijo el más chico estuvo, iba, corría, jugaba con ellos, con él. Y luego ya mi otra hija tiene 9 años de diferencia, yo ya estaba más cansado, más enfermo. Sí jugué con ella, pero no igual que con el otro. Con los cuates que se llevan 3 años de Monse, pues ya me tocó ya más fregado hablando la salud. Y a cada uno les dije, a Willy le regalo mi corazón, a Fátima le regalo mi hígado, a Monse le regalo mis pulmones y a Zeus mi intestino. El mandamiento del amor. No le hace que tengas que perder tú la vida, pero así es como se demuestra este mandamiento del amor en Jesús nuestro Señor. Y solamente aprendiendo de Él podemos llegar a estas circunstancias de nuestra vida. Amar hasta el extremo. Por eso cuando empieza el Evangelio, dice, y los amó hasta el extremo. ¿Cómo amamos a los que amamos así hasta el extremo? Las mujeres es más fácil, a lo mejor, porque dan la vida por sus hijos, pero para uno de varón es más difícil. Por eso Dios hizo primero al hombre y después a la mujer la perfeccionó. Con ese don de amar como Dios ama. Pero pidámosle esta noche al Espíritu Santo que nos ilumine a amar hasta el extremo. Y amar hasta el extremo es en cada momento y en cada circunstancia de nuestra vida. No, hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. El amor de Dios perdura por siempre y para siempre. Y así debe de ser nuestro amor por los que decimos que amamos. Y en el amor está el perdón. En el amor está el no juzgar. En el amor está el tratar bien a todo mundo. Por eso nuestro Señor Jesús dice, en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros como yo los he amado. Y vean, si no, las primeras comunidades cristianas lo entendieron. San José María Colbe, cuando en el Holocausto iban a meter al horno a un papá que les decía, a mí no, tengo mi familia, mis hijos están chiquitos. Y San Maximiliano se levantó y dijo, a mí, cámbialo por mí. Y le dieron un tormento tan grande, tan grande, tan grande, que murió por no comer nada. Y duró como 15, 22 días en ese martirio. Lo castigaron de más, porque se ofreció por otro. Y esta persona fue el que dio testimonio cuando San Juan Pablo II lo beatificó. Ese es el amor hasta el extremo. Y así tenemos que aprender a amar, pero si no estamos con Jesús, con su palabra, con los sacramentos, contemplando los signos de los tiempos, las señales de los tiempos, el Señor nos habla de muchas maneras. Así que vayamos a nuestras citas bíblicas y empecemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Karina, un ejemplo de cómo amas a tu hija Camila. ¿Un ejemplo de cómo amo a Camila? Ajá. No, pues yo doy la vida por ella. ¿Completita, completita? Completa. Muy bien, Karina. Gracias. ¿Usted, señora Medina?
¿Qué puedo decirle? Doy no sé qué tan, todo mi corazón, mi vida, todo por cada uno de mis hijos. ¿Y No por quiero verlos Camila? para nada. Ay, por Camila también. Le acordé yo sé que tiene más nietos, pero le acordé para que vea cómo cuando empezamos a amar se va dilatando el corazón y podemos amar a más y a más y a más personas. Por eso nosotros tenemos la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, señora Nedina. Sí, así es. Él da todo y por todos nosotros el corazón lo tiene abierto para cada uno de nosotros. Si estuviera Camila, maestro, es una dulzura, su carita, ay, no sé, me emociona. Me emociona la niña en esta edad que está, o no sé, pero es una dulzura. Y Gracias, sí, gracias, señora Medina. Ahora vamos a preguntarle a Vero, ¿cómo le demuestra su amor a sus hijos, Vero? ¿Qué darías por ellos? Ajá, los amo muchísimo. Es muy pesado para mí cada semana ir a verlos, pero no me canso. Quisiera que ya me dieran mi cambio y estar allá eh, en mi pueblo para estar todos los días con mis niños. Todos los días los extraño. Los amo muchísimo. Gracias, Vero. Así es el amor. El amor va creciendo y va creciendo. El verdadero amor no disminuye. El verdadero amor es como los buenos vinos. Se va haciendo añejo y se va haciendo más bueno. Pero el verdadero amor, porque acuérdense que para los griegos hay tres clases de amor. El amor filius, que es el amor de amigos. El amor eros, que es el amor entre pareja nomás, y te vi, me gustaste y te amo, pero hasta ahí. Pero el amor verdadero es ese amor de Dios que nos ama hasta el extremo, que da todo por ti y por mí. Pidámosle al Señor que en esta noche, al ir recorriendo su bendita palabra, cada uno de nosotros le pidamos al Sagrado Corazón de Jesús que haga nuestro corazón como el de Él. Y recuerden que no es magia, es un trabajo constante, perseverante y una oración constante y perseverante de querer ser mejor persona cada día. Vamos a la primera lectura con Vero, si nos ayuda con el Evangelio de San Lucas 10:26 al 37, por favor, Vero. Sí. 26 al 37, ¿verdad? Sí, por favor. Uh-huh. Jesús les dijo que está escrito en las escrituras, que lees en ellas. El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús les dijo: excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de unos bandidos que le despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese mismo camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo una levita que llegó a ese lugar, lo vio, dio un rodeo y se pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero este se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo,
y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos tres se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Vero. Primer punto, para poder amar a los demás, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso es el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas es obedecerlo. Lo que nos va diciendo en la vida es irlo siguiendo. Y el Señor, nuestro buen Dios no nos pide muchas cosas, no nos pide cosas imposibles. No nos pide que le demos de comer a 5,000 personas, no nos pide que cuando vayamos pasando se vayan sanando las personas con nuestra sombra, como San Pedro, como Pablo, que cuando pasaban la gente quedaba sana. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo se logra esto? Practicándolo y practicándolo. Y el verdadero amor se da cuando la persona amada está caída, está necesitada. ¿Se fijaron lo que le dijo al último? Vete tú y haz lo mismo. Y a veces muchas personas, como el levita y el sacerdote, eran personas que todos los días rezaban, que todos los días oraban, pero oraban a su manera. No hacían la oración que quita. La verdadera oración es la que quita el egoísmo, la soberbia, el pensar como nosotros pensamos y el empezar a pensar como Dios piensa. El empezar a tener los sentimientos de Cristo, del perdón, de la ayuda, de la solidaridad. Pidámosle a nuestro Señor, al Sagrado Corazón de Jesús, en esta primera lectura de esta noche, que seamos buenos samaritanos. Pero antes de ser buenos samaritanos, que nos dé la gracia de amarlo sobre todas las cosas. Si se fijan, ahí está atrás de mí, el Jesús de la misericordia. Ahí está nuestro Señor. Que el Señor en esta noche a cada uno de nosotros nos permita amarlo sobre todas las cosas y que no sea solo un sentimiento. El amor verdadero no es un sentimiento, el amor verdadero no es decir, ay, te quiero mucho, no. El amor verdadero es estar por el otro, lo que necesita. Jesús nuestro Señor, cuando estaba en la cruz, si nos hubiera dicho, los quiero mucho, muchachos, pues ¿quién le va a creer? Pero no, con su acción, sin decirnos ni una palabra, nos dijo todo. Doy mi vida por ti, hasta el extremo. Porque dice un dicho que las palabras llaman, pero el testimonio arrastra. Vamos ahora, Karina, o señora Nedina, la siguiente es Apocalipsis 21 del 1 al 5, por favor. Sí, está bien. Cuando quieras, Cari. Bien. Apocalipsis del 1 al 5. 21. 21. Capítulo 21 del 1 al 5. Ok. Y usted, señora Nedina, usted nos ayuda con Juan 15, 12 al 17. Juan, capítulo 15, versículos del 12 al 17, por favor. Juan 15, del 12 al 17. Sí, está bien. Sale.
Cuando la tengas, Karina, te escuchamos. Ya la tengo, perdón. Adelante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios, que compartirá con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él Dios con ellos, será su Dios. Enjuagará las lágrimas de sus ojos, y no habrá ya muerte ni llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo habrá pasado. Entonces el que está sentado en el trono dijo: voy a hacer nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Gracias, Karina. Cielos No, nuevos, tierra nueva. Solamente cuando aprendamos a amar. Muchas personas nos preguntamos cuándo se va a acabar la violencia, cuándo se va a acabar la injusticia, cuándo se van a acabar los enfermos, cuándo se va a acabar la pobreza. Es muy fácil. Cuando aprendamos a amar como Jesús nos ama. Y es de cada criatura, de cada uno de nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios, del Dios Altísimo. Ahí es cuando se va a acabar todas estas cosas feas que vemos en las noticias, que vemos en los periódicos, que escuchamos en el camión, que escuchamos cuando vamos caminando. ¿Cuándo se van a acabar todas esas cosas? Cuando yo aprenda a amar como Jesús me ama. Y no por eso voy a estar exento de problemas ni nada. Pero en el momento que trato de ser pala, de darme a los demás, en lugar de ser asadón, puro para acá y nada para allá, es cuando se va a acabar la pobreza a mi alrededor, cuando se va a acabar la enfermedad a mi alrededor, cuando se va a acabar la injusticia a mi alrededor. Porque lo que yo le dé a los demás, eso es lo que voy recibiendo. Y por eso es importante amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo vamos a amar a Dios sobre todas las cosas? Pidiéndole a Él: dame la gracia de amarte con todo mi egoísta corazón, con todo con todo mi corazón soberbio, con toda mi impureza en mi mente, en mi cuerpo, en mi corazón. Dame esa gracia de amarte. Y acuérdense que el amor lo cura todo. Y si no, ustedes que son mamás, acuérdense cuando se caían los niños, la mamá corría y le ponía poquita salivita en la raspada y ya uno se levantaba y se curaba y a seguir corriendo. Les estoy hablando de cuando yo estaba chiquillo. Pero era tanto el amor que ponía la mamá en sus hijos que se sentían bien y a seguirle. Porque esto es una realidad en nuestra vida. El amor lo cura todo. Pero ese amor de donación. Y entonces el Señor quitará las lágrimas de nuestros ojos. Como nos dice el libro del Apocalipsis. ¿Cuándo va a pasar esto? Si estuviera San Pablo nos diría: pues cuando tú imites a Cristo como yo imito a Cristo Jesús. Así como Él te ama y como me ama, así tenemos que amar a los demás. Y entonces vienen estos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué les parece? aún así, por ejemplo, en vida podemos gozar de esta palabra de Dios. Sí, Sí. sí. Por eso les comentaba a Karina que lo que vamos dando en la vida es lo que vamos recibiendo.
Ujú. Pero también les aclaraba, pero no por eso voy a estar exento de enfermedad, del dolor, porque pues estamos en el mundo. Pero en la medida que un hombre y una mujer empiezan a amar a Dios sobre todas las cosas y a los que los van rodeando, pues vas teniendo paz en tu corazón. Esos son los cielos nuevos y la tierra nueva. Que sabe que enfrentas enfermedades, que enfrentas muchas cosas. Yo les hablo desde mi contexto de vida y miren, al contrario, quisiera poder comulgar 2, 3 veces al día, pero Por ejemplo, con una al día está bien. Mande, por Karina. ejemplo, por ejemplo, hay muchas personas que dicen que obviamente que todo este sufrimiento se va a acabar cuando uno ya muere, pero pues es mentira, ¿no? Porque podemos morir y el sufrimiento va a seguir si al momento de caer al purgatorio, pues tenemos que limpiarnos, ¿no? Así es, así es. Y, pero si tú, como dice San Juan de la Cruz, te dedicas a amar y amar y amar, nuestra vida va a ser muy distinta a como la tenemos hoy, Karina. Y por eso Jesús nos dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y miren, les voy a compartir algo que dice San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es el poeta de Dios. Dice, ya solo amar es mi ejercicio. Aquí en la parte de arriba es una lección del padre Fidel Oñoro Consuegra. Ahí está. Y es amar en todo momento. Hasta cuando voy a lastimar a alguien, hacerlo con amor. Aunque claro, el que ama no hace daño al otro. Pero en esa medida se va acabando el amor. El padre Fidel Oñoro vino hace, yo lo conocí hace 15 años atrás y nos dio una gran lección. Era cuando empezaba la gran violencia en México, hace 15 años más o menos. Y vino a darnos un tema de cómo parar la violencia. Y hizo una cadena de muchas personas y dijo, a ver, dale una cachetada al de atrás, dale una cachetada al de atrás. Y todos nos íbamos dando una vuelta, dando cachetada, cachetada, cachetada. Claro, no nos la dábamos recio, marcándola. Y ahora tú regrésasela, y iba la cadena, y dice, ¿cuándo se va a acabar esto? Y el padre se pone en medio de la fila, y cuando le dan a él la cachetada, él ya no da la cachetada. Dice, ¿ya vieron? Se acabó la violencia, porque yo ya no generé más violencia. Dice, alguien tenía que asumir la violencia del mundo, y ese fue Jesús nuestro Señor. Y cada uno de nosotros está invitado a asumir eso. Ese es el mandamiento del amor. Difícil, sí, pero no imposible. Acuérdense lo que le dijeron al Señor. Uy, Señor, entonces, ¿quién podrá salvarse? Dice, para Dios no hay nada imposible. Y por eso nuestros mártires, nuestros primeros mártires, se ofrecían a Dios. Se acuerdan, se acuerdan del diácono Esteban, que celebramos creo que el 26 o 27 de diciembre, por ahí lo celebramos a él. Y él le dice a sus verdugos, lo ponen como en un brasero y les dice, volteenme del otro lado para que me coman bien cocidito. Imagínense la valentía y el amor. Y entonces cuando nos atrevamos a hacer esto, es cuando empezamos a amar a Dios sobre todas las cosas.
Cuando Dios te da esa fuerza, que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tengo sed. Y dice Madre Teresa de Calcuta, decía pues, ya ahora santa, dice Madre Teresa de Calcuta que cuando dice tengo sed, no tiene sed de agua ni de bebida. La sed que tiene Jesús es de que amemos como Él nos ama. Hay un librito de Madre Teresa de Calcuta sobre ese tema. Ahora vamos con la señora Enedina, que es Juan 15 del 12 al 17. Señora Enedina, ¿nos ayuda, por favor? Sí, 15 del 12 al 17. Muy bien. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar en la vida por sus amigos. Y son ustedes mis amigos, si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Lo llama amigos, porque les he dado a conocer todo y aprendí de todo lo que aprendí de mi padre. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien les elijo a ustedes y los preparé para que vayan y den frutos, y esos frutos permanezcan. Así es como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Amémonos unos a otros, y esto es lo que les mando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo lo que le pidan al Padre, en mi nombre, mi Padre se los concederá. San Juan Pablo II tuvo una amiga muy enferma y estaba desahuciada. Y fue con el Padre Pío. Padre Pío ya tenía fama de santidad, ya tenía los estigmas. Y fue y le pidió que rezara por su amiga y se curó, completamente se curó. Pero ¿por qué cuando el Padre Pío pidió por la amiga del Papa San Juan Pablo II, lo escuchó inmediatamente? Porque hacía lo que le pedía, porque amaba con todo el corazón a Dios y a sus hermanos. Si tú y yo queremos que todos los días el Señor nos escuche, empecemos a amar a Dios sobre todas las cosas y a los que nos rodean. Porque también, maestro, aquí dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes para que den frutos. Así es. La elección es un don divino. El que nosotros seamos cristianos y que esta noche seamos católicos, apostólicos y romanos, y esta noche estemos tratando de masticar la palabra de Dios, de rumiarla, es una gracia de Dios, es una elección de Dios, señora Medina. Y así todos los días el Señor nos elige. Cada día que hemos amanecido desde ayer hasta hoy, el Señor ha tenido un gran regalo para nosotros. Y ha dicho, otra oportunidad, otra oportunidad. ¿Y para qué es la oportunidad que Dios nos da? Para que lo amemos y amemos a los demás. Así es, para que ese fruto permanezca, dice, para que ese fruto permanezca en nosotros. Y para que permanezca, pues imagínense que si alguien ama como Dios ama, pues la gente lo va a imitar. Mira, Enedina va todos los días a misa y por ahí las vecinas la ven y ven que Enedina es a todo dar, pues yo voy a ir también para donde va ella. Y en cambio el Memo es como el hijo de la China Hilaria, no, pues mejor no voy a donde va él. Por eso su fruto permanece. Porque el amor verdadero permanece para siempre.
Gracias, señora Medina. De nada. Ahora, Cari, Juan 13, 31 al 35, por favor. Y tú, Sí, está bien. Vero, Hechos 14, 21 al 27. Sale, Vero, por favor. Juan 13. 13, 31 al 35. Y para Vero, Hechos 14, 21 al 25, al 27, perdón. Juan 13. Juan 13, 31 al 35, Cari. Hechos. Yo Eh, hechos. Hechos 14, capítulo 14, Vero, versículos 21 al 27. Por favor. 14, ¿de cuál a cuál? No alcancé a escuchar. Del 21 Ah, ya. al 27, por favor. Sí. Cuando lo tengas, Cari, nos lo compartes, por favor. Juan 13, 31 al 35, ¿correcto? Correcto, gracias. Ok, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. En aquel mismo momento se acercaron algunos fariseos y le dijeron, sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él les contestó, id a decir a ese zorro, yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que asesina a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido Que no está reunir? mal. O yo estoy mal. No, está mal, señora Medina, pero estaba escuchando. Oh, Sí, perdón, Karina, perdón. es Perdón, Juan. perdón. Juan Ah, 13, 31 al 35. perdón. No hay cuidado. Pero vean cómo nuestro Señor nos habla fuerte. ¿Cuántas veces he querido tenerte como la gallina tiene a sus pollitos? Para tenernos así, necesitamos de amar como Él nos ama. Adelante, Cari, cuando lo tengas, Juan 13, 31 al 35, perdón. No, al contrario. Juan 13, 30. Ok, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Cuando salió, dijo Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Hijos míos, me queda poco tiempo de estar con vosotros. Vosotros me buscaréis, pero ahora os digo lo mismo que les dije a los judíos, que vosotros no podéis ir a donde yo voy. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también entre vosotros. Todos conocerán que sois discípulos míos en una cosa, en que os tenéis amor los unos a los otros. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. alabamos, Señor. Vamos, Señor. Gracias, Karina. Pero te dejé continuar, Karina, Sí, está bien. porque a veces Dios nos habla de maneras misteriosas. Y fíjate la cita que estabas leyendo. Sí, así es. Cómo el Señor le dice a su pueblo, quiero tenerte como la gallina tiene a sus pollitos, cuidadito, protegido. Sí, Pero para que seamos de los discípulos del Señor, de los agraciados de esta vida y de la próxima, necesitamos el mandamiento nuevo, estrenarlo. Y con el primero que lo tenemos que estrenar es con nosotros mismos. sí, así es. Porque si no me amo a mí mismo, no puedo amar a los demás. Si no me cuido yo, no puedo cuidar a los demás. Ujú. Ya ven que yo la he estado pasando mal de salud, pero
era por una rebeldía que yo traía interiormente. Yo no me había dado cuenta hasta que un fray con el que estoy yendo me hizo ver muchas cosas ahí a la Basílica de Zapopan. Y entendí que me estoy autocastigando yo solo porque no me amo. Y ya me hizo reaccionar y dije, no, si me quiero, ¿cómo no? Y pregúntenme ahora, ¿qué estoy haciendo? A tal hora me toca mi alimento, a tal hora, mis pastillas a tal hora, mi medicina a tal hora, cómo va. Y para la gloria de Dios me estoy sintiendo mejor. Traigo todavía mucho dolor, mucha enfermedad, pero estoy mejorando en la medida que me estoy amando. Y amándome a mí mismo es tratando de hacer cosas buenas para mí. Y si yo no me amo a mí, pues no puedo amar a los demás, es mentira. Por más que yo les diga, te amo, son puras mentiras, porque solo es sentimiento. Entonces, acuérdense que nuestro Señor Jesús, en el Evangelio de Marcos 12:32 al 34, les dice, ¿cuál es el mandamiento principal? Escucha, oh Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si nos amamos a nosotros mismos, podemos amar a Dios que no vemos. Y si nos amamos a nosotros mismos y amamos a Dios que no vemos, podemos amar a los que vemos. Que son los que nos van rodeando. Lección clara y precisa que hace muchos años me dio un señor cura cuando yo iba aquí a Jesús Nuestra Pascua a misa de 7. Y me quedó muy grabada, ¿sí? Y cuando me lo dijo el fray dije, wow, ay, Dios mío. Entonces, ya entendí, Señor. Para amarte sobre todas las cosas, Señor, tengo que amarme yo, a quien veo. Y luego puedo amar a quien no veo y puedo amar a quien veo. Así es de fácil. Es el evangelio. No sé si habían caído en esa cuenta. Porque a veces ustedes como mamás, las mamás, todo para los hijos, todo para los hijos, todo para los hijos. Y uno como papá, ¿cuándo? Todos esos amores que son así, te van dejando seco y vacío. Aunque se los des a tus hijos. Porque no te estás amando a ti mismo. Eso también me está ayudando una amiga psicóloga en esa cuestión. Dije, wow, cuántas cosas tengo que aprender, Señor. Pero ahorita el asunto es que amemos como Jesús nos ama y en esto conocerán que son mis discípulos. Vamos con Vero, Hechos 14:21 al 27, que es la última cita para ir a empezar nuestra lección. Por favor, Vero. Sí, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuál, Después, perdón, antes de que lo diga? Hechos 14. Hechos 14:21 al 27, señora Nedina. Sí, está bien. Gracias, Vero. Ay, disculpen. Después de haber evangelizado esa ciudad, donde hicieron muchos discípulos, regresaron de nuevo a Listra y de allí fueron a Iconio y Antioquía. A su paso, animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían, es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia les hacían designar presbíteros y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor en quienes habían creído. Atravesaron la provincia de Pisidia y llegaron a la de Panfilia. Predicaron la palabra en Pergué y bajaron después a Atalia.
Atalía. Allí se embarcaron para volver a Antioquía, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que acababan de realizar. A su llegada reunieron a la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los pueblos paganos. Esta es palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Muchas gracias, Vero. Fíjense cómo los discípulos de aquella época, los que llevaban el evangelio, le advertían a la gente. Y un maestro mío que se llama Arturo Sayula nos decía, acuérdense, el que avisa no es traidor. Y por eso nuestro Señor Jesús nos dice, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Y este camino es un camino escarpado, un camino angosto, un camino lleno de espinas, como es la vida. Así es la vida. La verdadera vida del ser humano es así, es un batallarle y batallarle y batallarle y batallar. Trabajar y trabajar y trabajar. Pero el Señor Jesús en su palabra nos pide que trabajemos por el alimento que no perece, que es aprender sus enseñanzas, que es recibir sus sacramentos, que es aprender a amar como Él nos ama. Y entonces nuestra vida va a ser cada día diferente. ¿Qué necesitamos para amar como Dios nos ama? Primero creo que experimentar el gran amor que Dios nos tiene. Miren, ahorita está soplando el viento bien sabroso. Yo creo que Vero también vive aquí cerquita de la casa. Yo creo que también está escuchando ese viento. Sí. Y pues ustedes también, me imagino, Edina, Karina. Sí. Ahí Dios nos está dando su amor. Está soplando y dice, mira, para mis niños. Y como es tan grande el amor de Dios que dice, no nomás para mis niños y mis niñas, para todo mundo. En cada instante debemos de experimentar el amor de Dios en nuestra vida. Cuando lo recibimos eucarísticamente, su cuerpo y su sangre, agradecerle. Cuando escuchamos su palabra, cuando alguien nos dice, oye, ayúdame, no traigo para el camión. Oye, échame la mano. Y aunque no nos digan, imagínense ustedes, yo me imagino que han entrado a muchas plazas. A nosotros aquí nos queda cerquita la plaza de Atemajac. Y ahí hay personas que echan aguas. Así les decimos, señores grandes que ahí están, échele, dele. ¿Creen que necesiten o que no necesiten? ¿Creen que nos tengan que decir, oye, dispárame un refresco, ayúdame con algo? ¿O nosotros como buenos cristianos, como buenos servidores del Señor, les vamos a mostrar el amor de Dios a través de decirle, tenga su agüita bien heladita para que pueda seguir trabajando, o tenga su juguito? En esto conocerán que son mis discípulos. El verdadero discípulo no le tienen que decir qué necesita de ti el otro. Tú lo descubres. Con ese ejemplo les digo cómo es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense ustedes, nosotros, hoy me tocó en el camión que se subió un muchacho a limpiar el camión. Calorón que estaba haciendo. Y para que no le diera nada el señor del camión, ¿qué hubiera hecho Jesús? Le hubiera compartido de lo que traía. Y acuérdense, compartir. Compartir no es quedarnos sin nada, es compartir de lo que tengo. Y en la medida que voy compartiendo,
Dios va multiplicando lo mío, lo nuestro. Vamos ahora, les voy a compartir la lección que el Señor me regaló para esta noche. Ojalá nos sirva para que crezcamos en amor y santidad. Esta no es. Déjenme la encuentro nomás porque tengo algo que voy haciendo en la computadora, que luego voy dejando abiertos un montón de archivos, y yo a la hora que estoy aquí en el Zoom digo, ¿cuál es? Dios mío, ¿cuál es? Y sí, se hace bolas uno, ¿verdad? Sí. Ahora, como el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defenderme? Pero aquí está, miren. Nos había dado una página, ¿verdad, maestro? De ¿Mande? donde viene de la lección divina. No, Nos había no. dado una página, ¿verdad? Sí. Les di la catena áurea. Es la catena áurea. Ah, ok. Sí, si quieren, ahorita aquí también la tengo abierta, Karina. Ajá. Ahorita vamos a ir a leer algo de San Agustín que nos habla sobre este mandamiento. Pero fíjense lo que dice San Gregorio Nacianceno. Dice, esta es la única salvación para nuestra carne y nuestra alma. La caridad para con ellos enfermos y necesitados. Si yo quiero que Dios me sane, que Dios me salve, mi tarea es los que necesitan de mí. Y Benedicto XVI, el Papa, nos dice, lo esencial en estas palabras es el nuevo fundamento del ser que se nos ha dado. La novedad solamente puede venir del don de la comunión con Cristo, de vivir en Él, por Él y para Él. ¿Se acuerdan que cuando nos muestran a Cristo ya resucitado, nos dicen, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos? Amén. Y ahora les voy a mostrar la catena, que es lo que vamos a leer ahorita. Nomás dejen la encuentro, ¿sale? Denme 2 horas y ahorita la encuentro. No se crean, no es tanto. Aquí está. San Juan, capítulo 13, versículos 31, 33 al 35. Ya lo tengo listo. Y se las comparto. Esta es la catena áurea. Tú, Karina, por ejemplo, fíjense lo que dice San Agustín en su tratado número 64. Habiendo dicho más arriba, y al punto le glorificarán, para que no creyesen que Dios lo iba a glorificar de tal forma que no pudiesen estar unidos a ellos en la convivencia que existe en la tierra. Dijo enseguida, hijitos míos, aún estoy un poco con ustedes, como diciendo, al punto seré glorificado por la resurrección, pero no ascenderé al cielo inmediatamente, como está escrito en los Hechos de los Apóstoles. Estuvo con ellos 40 días después de la resurrección. Estos 40 días los significó diciendo, aún estaré con ustedes. ¿Se fijan? Palabra por palabra. Sí. Los padres de la iglesia nos van explicando el sentido de cada palabra. Y luego, acá Orígenes dice, cuando dice hijitos, designa la infancia en que estaban aún sus almas, porque estos que ahora son llamados hijitos, después de la resurrección son hermanos, así como antes de ser hijitos fueron siervos. Como el proceso del seguimiento del Señor. Primero son discípulos, luego son hijitos, y luego son hermanos. Cuando Jesús resucita, le dice a María Magdalena, ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre que es su Padre, a mi Dios que es su Dios. Y así nosotros podemos ir caminándole y vamos interpretando cada palabrita,
Y ya llegamos al punto medular que nos interesa para nosotros. ¿A mí qué me dice el Señor esta noche? Así ¿Qué es. llevo yo? ¿Qué compromiso me llevo esta noche al haber escuchado el mandamiento nuevo del amor? La Ajá. página ya la saben. A Catena Aurea es Merkabah, así le ponen Catena Aurea Merkabah, y ya ustedes van y ya ustedes eligen el evangelio que ustedes quieran contemplar. ¿Cuánto más o menos me tardé en leer esto del versículo 31 al 35 de la Catena Aurea? Yo creo que me tardé unos 45, 50 minutos y no hice lo que tengo que hacer, porque ahí Ajá. nos van dando citas bíblicas y tengo que ir con mis citas bíblicas. Mira, esto lo dijo por esto el Señor. Esto lo dijo por esto. Son trabajos profundos, pues, al estudio de la Sagrada Escritura, pero que nos van sirviendo. El segundo paso es la meditación. ¿Qué me dice el Señor a mí hoy? Y para esto nos vamos haciendo preguntas muy claras desde el texto. Aquí yo les tengo unas preguntas que no son mías, son de Monseñor Jesús Antonio Weiser. Dice, el Señor nos dice que a sus seguidores los conocerán por el amor que nos tengamos. Siendo así, ¿qué imagen de Dios transmito con mi manera de ser? Los otros, ¿qué ven en mí? ¿Encuentran a Dios en mis gestos, en mis actitudes, en mi manera de actuar? ¿Soy presencia de Dios para los demás? ¿De qué manera? ¿De qué manera soy presencia de Dios para los demás? Otra pregunta que trae ahí el Padre Jesús Antonio. Dice, si es el amor aquello que nos identifica con el Señor, yo, cada uno de nosotros, ¿de qué manera busco amar al estilo del Señor? Y si me dices, ¿cuál es el estilo del Señor? Misericordioso, no juzga, siempre perdona y trata bien a todo mundo. ¿Cómo es el amor que yo tengo por los que me rodean? ¿Es todavía un amor centrado en mí o ya está perfilado a los demás? Como les decía hace rato, ¿somos palas o somos asadones? Puro para acá y nada para allá. Y el maestro Juan López Vergara me enseñó que la vida es ida y vuelta. Todo en la vida es así. Y él me decía, en una plática que tuvimos hace muchos años, me decía el maestro Juan, ve el mar, Guillermo, se aleja y regresa, se aleja y regresa. Y dice, y el amor debe ser así. Hay momentos en que damos amor y hay momentos en que recibimos el amor. Punto número 3. El Señor nos dejó una meta clara en nuestra vida, como es amar como Él nos amó. Siendo así, ¿a qué nivel está mi amor? No por los que amamos, sino por los demás. Porque por los que amamos ya nos escuchamos ahorita que todos dábamos nuestra vida por nuestra familia, ¿verdad? Sí. ¿Es mi amor un amor gratuito y desinteresado o aún debo de crecer en esta dimensión? Ahí es cuando el Señor dice que tu mano derecha no vea lo que hace la izquierda. Las motivaciones que tengo, ¿las tengo en el Señor o aún debo de purificar el por qué hago las cosas? San Ignacio de Loyola nos dice en sus ejercicios, que todo lo hagamos para mayor gloria de Dios y salvación de los hombres. Y vamos a ver cuál es el Jesús para Teresa de Calcuta, y este debe de ser el Jesús para cada uno de nosotros. Y con esto terminamos hoy. ¿Les parece bien? Karina, ¿nos ayudas? Aquí está el cuarto paso, Karina. Este es el Jesús. Todo Sí. este Jesús debe de ser los demás para mí. Ujú. Dice, perdón, ¿cómo hago vida
en vida la palabra del Señor Jesús. Jesús es la palabra hecha hombre. Jesús es el pan de vida. Jesús es la víctima inmolada por nuestros pecados en la cruz. Jesús es el sacrificio ofrecido en la misa por los pecados del mundo y por los míos. Jesús es el amor que debe ser amado, la alegría que debe ser compartida. Jesús es la paz que se debe dar. Jesús es el pan de vida que se come. Jesús es el hambriento que debe ser sustentado. Jesús es el sediento que debe ser saciado. Jesús es el desnudo que debe ser vestido. Jesús es el sin casa que debe ser albergado. Jesús es el enfermo que debe ser asistido. Jesús es el hombre solo que debe ser amado. Jesús en el leproso a quien se le debe lavar las heridas. Digo, a quien se debe dar una sonrisa. Jesús está en el embriagado a quien se debe escuchar. Jesús está en el enfermo mental a quien se debe proteger. Jesús está en el pequeño que se debe abrazar. Jesús está en el ciego a quien se debe conducir. Jesús está en el mundo con quien se debe hablar. Jesús el práctico a quien se debe acompañar. Gracias, Quien se Carmen. le debe socorrer y dar comprensión, eso a quien se debe visitar. Jesús está en el anciano a quien se le debe servir. Gracias, Cari. Y ahora miren, todo esto nos debe de llevar a una pregunta: ¿cómo puedo ser pan para los demás? Por eso Jesús nos dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come de este pan vivirá para siempre. Pero ¿cómo puedo ser pan? En este siglo XXI, que cada día el mundo estamos más locos, Lucas, como decían, un programa de Chespirito. Dicen que estamos locos, Lucas, porque todos estamos locos. De poetas, de teólogos, de locos, todos tenemos un poco. Les voy a compartir una canción que nos dejas ahora, nos dejaste con nosotros esa enmienda de ese mandamiento que nos diste: ámense unos a los otros para llegar contigo. Ese es el mandamiento que nos dejaste para estar contigo. Dijiste tú: no estarán de pronto contigo, no es muy poco tiempo, a lo que entendí yo tu palabra, pero para llegar contigo necesitamos ser bondadosos, caritativos y el amor principalmente. Entonces yo te pido, Señor, que nos des ese don, esa fe, esa bondad, esa caridad para estar contigo, para poder ser con nuestros hermanos en la calle donde estemos, ser serviciales para con ellos y comprendemos que tu voluntad esté con nosotros. Te lo pido, Señor. Te lo pedimos, Señor. Muchas gracias, señora Medina. Está subtitulada, si no se escucha, pero está subtitulada. Sí. Sí, es que como que llega el internet y se va. Sí.
Dime cómo acercarte. Dime cómo ser. Dime cómo dejarme comer poco a poco. No lo puedo ir llenando. Dime cómo ser. Dime cómo ser. Cómo ser paz, dime cómo ser. Ser parte de la vida. Que papas la tierra donde yo desde mí tu reflejo, tú que amas mi identidad. Gracias mi amor cuando hay poder ser. Que haces de mí tu reflejo, que abrazas mi identidad. Gracias mi amor cuando hay poder. Muchas gracias. La autora se Muy llama bonita. Salomé Arrizabita. Son canciones muy profundas Sí, y eso es, esto es amar como Cristo nos ama. Tenemos que ir a Él para que Él nos enseñe cómo triturarnos, como el trigo se tritura para que se haga la masa y luego la masa se mete al fuego para que nos lo podamos comer. Y así tenemos que ir aprendiendo cada ser humano, cada día, cada momento. Y entonces se acabó el problema. Yo tuve un amigo que se llama Berna, él tenía síndrome de Down. Y él decía, no hay problema, Memo, no hay problema. Y él iba y en paz descanse, le gustaba mucho ser acólito, más o menos era de mi edad, Berna, o poquito más grande. Y a veces el señor cura hacía cosas, se ponía a cantar y en el altar el Berna en paz descanse. Y a veces el padre le decía, ahora no, porque ayer te portaste mal. Y luego se paraba en la entrada, fíjense, se paraba en la entrada y le decía el nombre al señor cura, fulanito, y le levantaba la mano. Y al otro día llegaba Berna y estaba el señor cura y le decía, ¿me perdonas? Y ya el señor cura volteaba y se reía y le dice, ya no lo vuelvas a hacer, vente, ayúdame pues. Seguramente Berna está intercediendo por nosotros, fue un ángel que el Señor me hizo conocer. Entonces, para que vean cómo ser pan, siendo como niños, confiando en este Dios que nos ama a cada uno de nosotros. Les voy a mandar ahí para que ustedes escuchen la canción cuando vayan al Santísimo, póngala sin sonido, ahí va saliendo la letra y récenla mucho. Muchas gracias, que pasen buenas noches, Vero, cariño. Buenas noches. Buenas buenas noches. noches.
Gracias. Que descansen. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Cari. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Descansen. Gracias. Adiós, Igualmente. Alex. Adiós. Adiós.